El día de hoy el tema que vamos a estar tratando está en Romanos capítulo 7. Vamos a ubicarnos todos allí. Romanos capítulo 7. Carta a los Romanos capítulo 7. Cuando todos lo tengan, me lo hacen saber con un amén. Ok, Romanos capítulo 7. Y vamos a leer a partir del verso 14 en adelante. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Verso 24 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? 25 dice: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Oremos. Señor, te damos gracias en este día, alabamos y glorificamos tu nombre. Te damos gloria, Señor, porque sabemos que tu presencia está en este lugar, en este día. Gracias, Señor, porque cada vez que venimos a tu casa podemos, Señor, ser, oh Dios, alimentados con tu palabra. Podemos regocijarnos, Señor, con nuestros hermanos. Podemos, Señor, oh Dios, darte gloria, alabanza y en ti encontrar el refrigerio que nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu necesitan, Señor. Te pedimos que en esta mañana, Señor, seas tú hablando en esta hora a nuestras vidas, a nuestro corazón, a nuestra mente, nuestro intelecto, y que podamos salir de este lugar en este día con una palabra que atesorar y con una, Señor, reflexión en nuestra vida para poner por obra en nuestro día a día. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Ok, el título de la enseñanza de hoy es Libres del pecado. ¿Cómo se llama la enseñanza de hoy? Libres del pecado. Una de las cosas, de las verdades expuestas en el Evangelio de Jesucristo, y digamos que es el eje central de la predicación de la palabra, del mensaje de salvación, es que el hombre, por cuanto pecó, hubo una separación de la presencia de Dios. Y de hecho Romanos también nos habla de esto y nos dice que por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces el pecado fue una de las razones por la cual también Jesucristo vino. Dice que vino para restaurar nuestra relación con nuestro Padre, con nuestro Creador. Y solamente entonces a través de Jesucristo nosotros podemos entrar al lugar de la presencia de Dios y podemos disfrutar de ese perdón de nuestros pecados.
Entonces, una de las cosas que nosotros tuvimos que experimentar en nuestras vidas, en nuestro inicio de este caminar con Dios, es que en algún momento tuvimos que reconocer delante de Dios de que éramos pecadores. ¿Cuántos reconocieron en sus vidas de que éramos pecadores? En algún punto tuvo que la verdad del Señor a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, confrontarnos para que entendiésemos que delante de Dios teníamos pecado y que nosotros necesitábamos arrepentirnos de ese pecado y volvernos hacia Dios. Y entonces allí fue donde comenzó todo este cambio y todo este caminar con el Señor, con un reconocer de que había pecado en nuestras vidas, de que estábamos apartados de la verdad de Dios, de que verdaderamente necesitábamos ser redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Pero entonces estamos en un punto ahora de nuestra vida donde creemos, ¿verdad? Hemos creído en esa palabra que ya Jesucristo ha perdonado nuestros pecados. Y deberíamos pensar, o quizás muchos piensan que ahora que estamos en Cristo, ya el pecado salió de nuestro entorno, ya el pecado fue quitado de nuestro alrededor y que ya no tenemos que lidiar más con el pecado. Pero resulta de que no es así, de que aún estando en Cristo Jesús, todavía usted y yo, día a día, de una u otra manera, tenemos que lidiar con el pecado. ¿Cuántos están acá en esta mañana? En la mañana de hoy entonces, antes de decirte de qué manera Jesucristo nos ha hecho libres del pecado, yo quiero, iglesia, que usted pueda entender y que podamos juntos entender las dimensiones de hasta qué punto fue el perdón de que nosotros nos hicimos partícipes a través del sacrificio de Jesús. Y para poder entender qué tanto nos pudo haber perdonado Jesús, es necesario entender qué es el pecado. ¿Y qué entendemos por pecado? Si nos vamos a través de la palabra, la primera cosa que podemos decir de qué es el pecado es que es la transgresión de la ley divina. ¿Cuántos saben que hay una ley establecida por Dios? Una ley establecida por Dios dada a los hombres, bajo la cual Dios esperaba que la humanidad se condujese. Pero una ley que nadie pudo cumplir, nadie pudo llevar a cabalidad, cumplir con todo lo establecido allí, lo demandado por esa ley. Pero en principio el pecado es transgresión de la ley divina. Y primera de Juan capítulo 3, verso 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley de Dios. Entonces, primera cosa del pecado es una transgresión de la ley de Dios. En nuestra vida pasada quizás andábamos sin ley, pero usted y yo, ahora que estamos en Cristo Jesús, sobre nuestras vidas Dios ha colocado una ley. Porque hay principios y porque hay mandamientos que el Señor espera que nosotros como sus hijos debemos de cumplir. Y hay puntos entonces en esa ley que cuando nosotros hacemos lo contrario de lo que Dios nos dice, ¿cómo podemos contar entonces eso? Como pecado, ¿verdad? Porque es infracción de la ley de Dios. También dice que el pecado es obediencia al enemigo de Dios. Primera de Juan capítulo 3, verso 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dice allí la palabra que el que practica el pecado, ¿de quién es? Mira, una cosa es, hermanos, que por una u otra razón, tú un día llegaste y saliste de campo y jugaste voleibol. Pero eso no te hace a ti un practicante del voleibol, ¿verdad que no? Porque uno que practica el voleibol es uno que tiene una disciplina en esa área y se prepara y todos los días va y lo hace y busca manera. Entonces, una cosa es los que estamos en Cristo Jesús, que en algún momento, por X o por Y circunstancias, cometimos pecado. Y otra cosa es el que vive constantemente haciendo pecado.
Entonces la palabra es fuerte en este sentido y muchas veces a la gente le cuesta entender esto. Porque el que comete pecado, el que vive en pecado, ¿de quién es? Porque el diablo es el que comete, el que hace pecado. Y el que entonces vive practicando el pecado, ¿le pertenece? Es una palabra como fuerte, hermano, pero es la realidad. Porque o estamos con Dios o estamos con el diablo. Aquí no hay medias tintas. Tercer punto con respecto a lo que es el pecado. Dice, es una prueba de ingratitud y desafecto al que merece todo amor y obediencia. Romanos capítulo 1, verso 21 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo extendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Fíjense lo que dice esta palabra. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dice acá que es desobediencia, una prueba de ingratitud y desafecto al que merece todo amor y toda veneración. ¿Sabes? El pecado por parte de la humanidad es una prueba de ingratitud hacia nuestro Dios, hacia nuestro Creador. Porque la palabra de Dios dice que nadie tiene excusa de decir o de negar o de que alguien no le dijo que existía un Dios. Porque la misma creación, lo mismo que Dios ha hecho a nuestro alrededor, nos hace saber, nos hace preguntarnos de que hay algo mucho mayor, de que hay algo mucho superior que creó los cielos y la tierra, que creó las maravillas que vemos a nuestro alrededor y que merece una gloria y una exaltación y un reconocimiento. Entonces no hay persona sobre la faz de la tierra que pueda decir que no hay un Dios cuando la naturaleza, cuando lo que está a tu alrededor te dicen de que hay un Dios. Y dice allí el escritor a los romanos, pero entonces en lugar de darle la gloria al Dios que creó todas las cosas, comenzaron entonces a adorar a las cosas creadas por Dios. Y qué terrible, porque entonces allí vemos el pecado manifiesto de la humanidad, de que sabiendo que había un Dios merecedor de toda gloria, comenzamos entonces a desviar esa adoración a esas cosas creadas por Dios. Y a través de la historia vemos esto, cómo el hombre en busca de esa necesidad de adorar algo, comenzaron a adorar al sol, comenzaron a adorar a la luna, comenzaron entonces a darle adoración a los animales porque no entendían cómo funcionaban, cómo era esto. Comenzaron entonces a enfocar la adoración en cosas, en objetos, en personas. Y hoy en día podemos ver cómo el hombre sigue negando y sigue atentando, digamos, pecando en contra de Dios. Porque cuando el hombre insiste en su filosofía, en su modo de pensamiento, en buscarle desde su punto de vista natural la explicación a las cosas sobrenaturales de Dios, entonces allí está manifestando una deslealtad, está allí manifestando una forma de menospreciar al Creador de todas las cosas. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta mañana? Por último, es una tendencia natural por herencia. El pecado es una tendencia natural por herencia. No somos pecadores porque sí, sino porque es una herencia que traemos en nuestra genética, en nuestra carne. ¿Y de dónde viene esa herencia, hermanos? De Adán y de Eva. Todo comenzó allí con la desobediencia de un hombre, de una mujer que Dios colocó en aquel lugar, en aquel huerto, y les dijo: no coman de este árbol,
Pueden comer, pueden disfrutar de todos los demás, pero de este que está acá, de este no pueden comer. Y allí vemos entonces, conocemos la historia, la puede leer allí en Génesis, donde el hombre, a pesar de la advertencia, a pesar de la ley colocada por Dios en ese momento que le decía, no hagas, no comas, el hombre decide ir en contra de la voluntad de Dios, y entonces allí, dice la palabra, entró el pecado en la humanidad. ¿Sabes qué me llama la atención de esto? Yo he leído varias veces el Génesis y nunca había caído en cuenta de un detalle. Cuando Adán y Eva pecaron, cuando cometieron la falta que cometieron, dice que entró en ellos un temor porque sus ojos fueron abiertos al pecado. Se dieron cuenta de que estaban desnudos, cayeron en cuenta de que le habían fallado a Dios porque habían transgredido lo que Dios les había dicho. Fueron y se ocultaron. Y vino el Señor y los llamó: Adán, ¿dónde estás? Eva, ¿dónde están? Y entonces dijeron: Señor, tuvimos temor. Ajá, pero ya va. ¿Y quién les habló a ustedes de esto? ¿Quién les dijo? Y vemos todo lo que sucede allí a continuación. Pero nunca hubo un arrepentimiento de Adán y Eva, ¿verdad que no? Nunca hubo una palabra de parte de ellos de decir: Señor, lo hicimos mal, perdónanos. No hubo arrepentimiento allí. Simplemente se avergonzaron, simplemente se sintieron culpables y el pecado quedó allí. Y entonces de ellos traspasó el pecado a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y enos aquí todos nosotros, descendientes de Adán y Eva, pecadores igual que ellos. Qué cosas, ¿verdad, hermano? Fíjense lo que dice Salmo capítulo 51, verso 5. Hablando del salmista, David decía: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y estos versículos son motivos de mucha polémica, y hay allí otro estudio que en algún momento tengo que también compartírselo. Pero en este contexto, David lo que estaba diciendo, estaba hablando de ese pecado generacional que venía detrás de él, con el que arrastra toda la humanidad. Algunos dicen que era que la mamá de David y su papá lo concibieron en un momento donde no estaban conviviendo juntos, y que por eso él dice que en pecado lo concibieron. Otros dicen que David era un hijo tenido por su padre fuera del matrimonio con quien él convivía. Entonces hay muchas cosas allí que son buenas de estudiarla, pero en otra oportunidad. Pero en este momento lo que vamos a tomar allí del salmista David es que David estaba consciente de que sobre la humanidad había un peso y una carga de pecado. Ahora, mis amados hermanos, ¿cómo se produce el pecado? Ya vimos qué es el pecado, vimos que es transgresión de la ley de Dios, que es desobediencia, que es deslealtad, que es irrespeto hacia Dios. Ya vimos también dónde nació el pecado, pero ahora ¿cómo se produce el pecado en la vida del ser humano? ¿Cómo es que nosotros llegamos a cometer pecado? Primero, en el pensamiento. ¿Cuántos tienen un cerebro? Y en el cerebro allí está colocada esa capacidad de pensar. Bueno, yo digo que el cerebro, y eso lo discutíamos hace unos días con el hermano Alonso, hablábamos de este tema, que la Biblia cuando habla de corazón, ¿verdad? Habla en un sentido es de la parte de la mente. Yo digo que habla del corazón como ese centro, porque al final de cuentas lo que mueve todo nuestro cuerpo, ¿qué es? El cerebro. De allí es donde se mandan todas las órdenes, ¿verdad? Mueve el brazo, habla, di esto, haz esto. Allí es donde radica todo. Esa es esa computadora principal que está siempre trabajando y enviando órdenes. Entonces, ¿dónde se produce el pecado? Primeramente en el pensamiento, hermano. Una de las luchas más grandes que nosotros tenemos es en nuestra mente, ¿sabe? Es un campo de batalla. En el pensamiento, pero cuando es consentido. ¿Consentido por qué? Mateo 5:28 dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y quiero dejarte claro esto porque hace algún tiempo también yo dije esta misma expresión en cuanto al pecado, que el pecado podría nacer en el pensamiento y que hay pensamientos que nos llevan a pecar. Pero entiende una cosa,
el enemigo sabe que ese es un campo de batalla y que a través de los pensamientos te puede llevar a cometer pecado de hecho. Entonces, tú no puedes evitar que en algún momento lleguen pensamientos a tu mente. ¿O alguien puede evitar pensar en alguna cosa? ¿Será que? Mira, la mente tiene una capacidad tan ágil. Ahorita todo el mundo, imagínense un elefante rosado. Véanlo ahí en su mente, un elefante rosado. Pero no se vayan a imaginar el elefante con una falda azul. Listo, ya se lo imaginaron. Porque sin querer el pensamiento, ahí está. Al yo decirles un elefante con una falda azul, no se lo imaginen. Listo, ya el pensamiento, ya usted vio el elefante con una falda azul. Entonces, hay cosas que usted no puede evitar que lleguen a su mente. Pero sí usted puede evitar qué hacer con ese pensamiento. Usted puede decirle que sí, o usted puede decirle que no. Entonces, fíjense, el ejemplo que coloca acá y que dice Jesús: yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Cualquiera puede mirar a una mujer, ¿verdad que sí? Pero dice cuando la mira para... Es decir, que ya en su mente no solamente la vio, sino que la desvistió y además fue y tuvo relaciones también con ella. Ya entonces en su corazón cometió pecado. ¿Sabe qué? El enemigo Satanás no puede leer nuestros pensamientos. Dios no le ha dado esa capacidad a él. Pero sí él puede decirte qué pensar. Te envía imágenes, te envía ideas, te envía cosas que tú entonces las recibes allí en esa pantalla que es tu mente, comienzas a visualizarlas, y si tú comienzas a dejarlas allí y comienzas a analizarlas y comienzas entonces a deleitarte en eso, va a llegar un momento en que eso se va a hacer un patrón en tu forma de pensar. Eso se va a convertir en algo en lo cual constantemente vas a estar pensando y va a llegar el momento en que eso lo vas a ejecutar. Por eso entonces no podemos evitar que lleguen nuestros pensamientos, pero sí yo puedo decidir qué hago con eso que está llegando a mi mente. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Estamos entendiendo, hermanos, en esta mañana? Ok. En el pensamiento también cuando es acariciado. Proverbios 16:30, hablando acerca del corazón del hombre perverso, dice que el hombre perverso cierra sus ojos para pensar perversidades. O sea, la persona que anda en perversión es de los que se queda sentado y cierra sus ojos para pensar. Pensar es tomar cosas, tomar imágenes y en tu mente darle vueltas, analizarlas, buscarle el sentido, inclusive encontrar allí la lógica, encontrarles el gusto y el placer. Eso es pensar. Entonces habla de que el hombre que es perverso se sienta, se toma el momento, se toma la molestia de sentarse a pensar, a maquinar perversiones. Ya estamos allí hablando de que no solamente recibió el pensamiento, sino que ahora lo está acariciando. Y luego dice cuando es buscado. Génesis capítulo 6 verso 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Ya no solamente recibieron el pensamiento, ya no solamente lo acariciaron, sino que además llegaron y buscaron la manera de cometer aquello en lo cual habían pensado. Dice Génesis 6:5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es decir, el pensamiento de la humanidad comenzó entonces que no había nada bueno, no pensaban en nada bueno, sino que todo lo que pensaban era malo. Esa es la condición humana, esa es la condición del hombre, de la carne, de ese viejo hombre que cada uno de nosotros ya dejamos atrás en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, vemos entonces, estamos hablando en este momento en cuanto a cómo se produce el pecado. Vimos en primer punto
que en el pensamiento. Luego de que pasa del pensamiento, entonces viene la parte de palabra. ¿Usted sabía que podemos pecar de palabra? Dice allí Santiago que el dominar la lengua es una cosa tremenda, ¿verdad, hermano? Porque a veces yo digo también que la mente, el pensamiento, hemos pensado tanto en una cosa que cuando entonces hablamos, allí soltamos todo lo que tenemos dentro. Dice la palabra que de la abundancia del corazón, es decir, de la mente, habla. Si todo el tiempo anda una persona pensando en perversidad, en maldad, en hacer pecado, ¿qué es lo que va a hablar entonces? Eso mismo, ¿verdad? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿cómo podemos pecar de palabra? Primero que nada, blasfemando en contra de Dios. Y la blasfemia es un insulto, una irreverencia que se hace en contra de ese ser divino. Y esto es algo que se ha vuelto muy común, hermano. Levítico capítulo 24, verso 15 dice: y a los hijos de Israel hablarás, diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios, llevará su iniquidad. Hay una maldición allí, ¿sabe? Para aquel que blasfema en contra del nombre de Dios. Me llama la atención y le voy a leer acá unos personajes a través de la historia, de nuestra historia contemporánea, de hecho, que blasfemaron contra el nombre de Dios. Fíjense, John Lennon, ¿cuántos saben quién era John Lennon? John Lennon fue el gran cantante de los Beatles y el viernes 4 de marzo de 1966, durante una entrevista, él dijo que la cristiandad acabará y desaparecerá. Yo no tengo que discutir sobre eso, yo estoy seguro. Los asuntos de Jesús eran demasiado simples y hoy en día nosotros somos más famosos que Dios. Fíjense qué arrogancia, ¿verdad? Lo llevó a declarar estas cosas y a blasfemar contra el nombre de Dios. Lo cierto es que John Lennon, días después de decir esto, fue disparado por un fan 6 veces, quitándole la vida. Otro hombre de la historia que se atrevió también a blasfemar en contra de la soberanía de Dios fue Tancredo Neves. Tancredo Neves fue un candidato presidencial brasileño. Durante la campaña presidencial en 1985, él dijo: si yo consigo más de 500,000 votos para mi fiesta, ni Dios podría impedir que yo sea presidente. Efectivamente, él consiguió los votos, pero un día antes de ser presidente, antes de ser nombrado, juramentado, se enfermó y murió. Una famosa actriz y modelo de aquellos tiempos, ustedes quizás también han escuchado nombrarla, Marilyn Monroe. Un día fue visitada por un evangelista estadounidense en una presentación de un show, y este evangelista le dijo a la actriz que el Espíritu de Dios le envió para predicar la palabra de Dios. Después de oír a este predicador, ella le contestó: yo no necesito de tu Jesús. Una semana después, el domingo 5 de agosto de 1962, ella fue encontrada muerta en su casa. Y por último, un personaje que ni siquiera se los voy a nombrar por cuestiones de seguridad, hizo la siguiente declaración. Dijo: Dios no puede conmigo, yo no le temo ni a Dios. Y de este personaje estamos esperando cuál va a ser el final. Entonces, mis amados hermanos, el hombre insiste en blasfemar en contra del nombre de Dios, en retar, en insultar la soberanía, el poder y el saber que Dios está por encima de todas las cosas. Por eso, hermanos, nosotros no podemos caer en ningún momento en eso, ¿sabe? Nosotros en ningún momento podemos creernos más poderosos que Dios o más sabios que Dios. Y creer que no necesitamos y creer que no, ya yo me la sé toda. Esa soberbia nos puede llevar a blasfemar en contra del nombre de Dios. Entonces vemos allí cómo es un pecado de palabra. ¿Cómo podemos pecar de palabra? Otra forma, a través del insulto en contra del prójimo. Y usted dirá: ay, pastor, pero yo no sabía que eso era pecado. Pues sí, señor, hermano, es pecado.
Mateo capítulo 5, verso 22 dice, pero yo digo, aún si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. La pregunta del millón, ¿cuántos han insultado a alguien? Entonces vieron cómo si somos pecadores, hermano. Fíjate que cuando dice acá la palabra, lo que pasa es que estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente, ¿no? Si se pregunta por qué dice diferente. Pero la palabra idiota, esa palabra que aparece ahí en la otra versión, creo que es fatuo, ¿verdad? Que si le dijeras fatuo a tu hermano. Y esa palabra, fatuo, se traduce de una palabra hebrea que dice raka. Raka era una palabra, era un insulto. Imagínense el peor insulto que puede haber en este tiempo, de desprecio, de menosprecio hacia una persona. Eso era la palabra fatuo, que se tradujo como fatuo, pero en realidad era raka. Era un menosprecio y era, bueno, el decirle eso a alguien era una cosa terrible en aquel momento, en aquella cultura. Pero no está hablando en sí de lo que es una palabra, sino de que cuando nosotros decimos este tipo de cosas, lo hacemos con una intención. Cuando usted viene e insulta a alguien, cuando usted le dice 4 cosas, y ojo con esto, ¿cuántos saben que podemos insultar a alguien sin usar ni tan siquiera una palabra que nosotros conocemos como grosería? ¿Sabía usted eso? Que usted puede insultar y puede herir y puede hacerle mal a alguien con su palabra, aún sin usted haber dicho, pero ni una palabra conocida por nosotros como grosera. Pero es una cuestión de la intención con la que tú entonces le dices a tu hermano, le hablas a tu prójimo, con la intención de herirlo, de ponerlo, de menospreciarlo, de ponerlo en un lugar inferior a ti. A eso es que se está refiriendo. Y muchas veces como hijos de Dios creemos que porque ya Dios ha sanado esa área en nuestras vidas y no decimos malas palabras, pero a veces, hermanos, todavía seguimos hiriendo a nuestro prójimo con nuestras palabras. Seguimos entonces fallándole a Dios de palabra, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Es Éxodo capítulo 20. Bueno, el siguiente punto dice, mentira sobre todo en perjuicio del prójimo. El mentir. Éxodo capítulo 20, verso 16 dice, no darás falso testimonio en contra de tu prójimo. Y también creemos que es una condición de cosas que suceden fuera de la congregación, ¿no? Eso en las iglesias no pasa, eso no sucede. Pero cuando hay una persona que inventa cosas con respecto a otra para malponerla, para hacerla quedar mal, que miente delante de los ojos de Dios, eso es contado como ¿es contado como? Es pecado, es transgresión, es desobediencia a la ley de Dios. Y por último, pero no menos importante, los chismes y las murmuraciones. Chismes y murmuraciones. Levítico 19:16 dice, no disemines, lo estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente, no disemines chismes difamatorios entre tu pueblo. No te quedes con los brazos cruzados cuando la vida de tu prójimo corre peligro. Yo soy el Señor. Y mire, el chisme es una cosa, hermanos, terrible, tremenda, que se mueve en las comunidades, donde hay grupos de personas para traer división, para traer contienda. Esa murmuración, ¿no? Y cuchicheo por aquí, por allá del hermano y del otro. Esas son cosas que dañan el corazón del hombre, pero que además entonces dañan las relaciones. Y qué tremendo que dentro de la congregación pueda suceder estas cosas. Mire, el enemigo sabe por dónde meterse para traer división.
Porque al enemigo no le gusta que nosotros estemos unidos en un solo pensamiento y en un mismo sentir. Porque cuando hay un pueblo que está unido en un mismo pensamiento, que son unos en espíritu, que son unos en ese sentir, ¿qué es lo que sucede? El Espíritu Santo de Dios puede derramarse y cosas grandes suceden. ¿Cuántos lo creen que es así? Pero entonces donde hay división, si estamos todos acá y estamos todos peleados los unos contra los otros, ¿qué bendición entonces puede haber allí? No estamos unidos, no estamos en un mismo sentir. Y sabe, es tremendo esto, porque esto también a veces sucede, el enemigo comienza a chismearnos a nosotros. Y a lo mejor estás viendo al hermano fulano, que ese día, oye, el hermano se sentía mal por otra razón, y ese hermano ese día no te saludó. El hermano ese día pasó por tu lado y ni siquiera volteó a mirarte, y el enemigo viene y te dice, fulano tiene algo en contra de ti. Ahí vino el pensamiento, ¿verdad? Si usted entiende que esto viene del enemigo, usted dice, no, el hermano no tiene nada en contra de mí, voy a acercarme al hermano a ver qué le pasa. Pero si usted más bien deja y comienza a acariciar eso y dice, no, yo voy a ver, eso seguro que fue por esto, a lo mejor fue por lo que le dije el otro, comience usted a maquinar allí, fue por lo que le dije el otro día. No, seguro que la hermana fulana le dijo, y se hace usted, pero mire, todos nos hacemos una película en nuestra mente, cuando es más fácil ir a donde el hermano y preguntarle, hermano, ¿qué te sucede? ¿Qué te pasa? Y a lo mejor lo que el hermano le pasa ni por allá tiene que ver con usted. Entonces son áreas que nos pueden llevar, hermanos, a pecar, a perder nuestra comunión con Dios, simplemente porque permitimos que el enemigo enviara los pensamientos, pero además de enviarlo, nosotros lo acariciamos y lo pensamos y les dijimos a lo que el diablo nos estaba diciendo, sí, es verdad. Ahí tenemos expuesto entonces lo que es el pecado. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta mañana? Porque conocer la verdad nos hace libres. ¿Cuántos lo creen que es así? Viene por último la otra parte. Hablamos en el pensamiento, hablamos de palabra, pero ahora hablamos de obra. Cuando llega el ejecútese. Entonces, fíjense, el pensamiento nos puede llevar a cometer pecado de palabra, pero a su vez entonces nos vamos y cometemos un acto prohibido por la ley de Dios. Como por ejemplo, el crimen, el matar a otra persona y acciones desfavorables que nos lleven a eso. Éxodo 20:13 dice, no matarás. El matar es una transgresión contra la ley de Dios. Luego tenemos actos como el adulterio, la fornicación y cualquier acto de lascivia y lujuria. Éxodo 20:14 dice, no cometerás adulterio. El desenfreno sexual en la parte sexual es una de las cosas más fuertes con las que lidiamos los seres humanos, y eso por lo general también el enemigo lo trabaja desde el pensamiento, porque te lleva a ver, porque te lleva a escuchar, y entonces se desarrollan dentro de uno, comienza nuestra carne, comienza a reaccionar a estas cosas y nos pueden llevar entonces a cometer de hecho estos actos. Cuando nos vamos a Romanos capítulo 7, la lectura que acabamos de tener en la carta a los romanos, Pablo hablando acerca de una batalla, Pablo hablando acerca de una confrontación allí, de una lucha que hay interna del ser humano. En algunos comentaristas ellos piensan que esta lucha se refiere, cuando Pablo dice que el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago, que lo que yo aborrezco, eso es lo que termino haciendo. Muchas personas, muchos comentaristas bíblicos dicen que esto se refiere a la condición del hombre que camina sin Dios. Pero yo difiero un poco de ese concepto. ¿Sabe por qué? Porque la persona que anda en el mundo y comete pecado no tiene remordimiento de lo que hace. Porque él no sabe que está cometiendo pecado. Por lo tanto, para él es natural hacer lo que está desaprobado delante de los ojos de Dios. En cambio, usted y yo, que nuestros ojos han sido abiertos para entender lo que está mal delante de la presencia de Dios, es allí entonces cuando viene esa lucha.
Por lo tanto, yo creo que Pablo, cuando le habla aquí a los romanos, no le está hablando a los romanos en una condición antes de Cristo, sino una condición donde, a pesar de haber conocido a Jesucristo, que ha venido a redimirnos de nuestros pecados, todavía seguimos teniendo una batalla donde muchas veces nos sentimos derrotados, porque lo que queremos hacer para agradar a Dios, terminamos haciendo todo lo contrario a eso. Y nos preguntamos y nos decimos: Señor, pero si tu palabra nos dice que nos has hecho libres del pecado. Si tu palabra nos dice, oh Dios, que cuando venimos delante de tu presencia y te reconocemos como nuestro Salvador, nuestros pecados son borrados. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cuántos creen que Jesucristo nos ha hecho libres del pecado? Mira, el que está en el mundo está cautivo del pecado porque no conoce que hay alguien que ya pagó el precio por él delante del Padre. Por eso está cautivo. Pero usted y yo, que se nos ha revelado la verdad de Cristo, ya nosotros no tenemos por qué vivir esclavos del pecado. El que vive esclavo del pecado es uno que practica el pecado día a día y en él no hay remordimiento, no hay conciencia de decir: lo hice mal, estoy fallándole a Dios. Y esto lo podemos ver hoy en la condición humana, donde muchos inclusive se dan gloria, se dan vanagloria, se enaltecen porque fornican, porque andan teniendo una vida desordenada, porque andan haciendo, y para eso ellos es un motivo de orgullo y lo exhiben como una bandera de lo grandes que son. Y eso habla solamente es de la condición de perdición en la cual está la humanidad. Pero Jesucristo ha venido para librarnos de esa cautividad y para decirnos: hey, tú no tienes que vivir preso del pecado, porque ya yo he pagado el precio y yo te he dado la libertad, la he comprado a precio de sangre. Ya tú no tienes que seguir siendo practicante del pecado, porque yo te he hecho libre. Entonces, ¿a qué nivel Jesucristo ha ganado esa libertad para nosotros? En el nivel de que nosotros sabemos que cuando cometemos algo que está mal, nos sentimos mal. Está el Espíritu Santo de Dios que mora dentro de ti, dentro de mí, que nos dice: lo hiciste mal. Y como ya yo no soy cautivo del pecado, no sigo bajo eso, yo puedo venir a los pies de Cristo y puedo encontrar el perdón allí. Fíjate lo que dice Pablo. Me llama mucho la atención en una de las declaraciones que él hace. Dice: y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Cuántos saben que nosotros somos seres tripartitos? Somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Cuando Pablo hace esta declaración, hace mención de que el pecado mora ¿dónde? En la carne. Y cuando habla de carne, hermanos, mire, hay algo tan tremendo, que el pecado, por lo general, cuando hay un acto de pecado, el hombre consigue un placer, pero ese placer se logra es a nivel de la carne. Cualquier tipo de pecado, ¿no? Porque hay unos que hayan placer y deleite en hablar mal del vecino. Hayan pero un placer, un deleite hay en ellos en crear contienda en medio de donde están. Eso para ellos, bueno, es algo que los motiva y que se sienten vivos cuando hacen este tipo de cosas. Y a veces limitamos esto y creemos que solamente es al pecado sexual. No. Cualquier área de estas que hemos mencionado, por lo general en la carne nos vemos tentados a hacer este tipo de cosas. Pero dice la palabra del Señor que nosotros hemos sido vivificados, que nuestro espíritu ha sido vivificado. Por lo tanto, nuestro espíritu, que ahora está vivo en Cristo Jesús, pero todavía sigue morando en esta carne. Y el enemigo sabe cómo seducir la carne. El enemigo sabe en qué área tú has sido débil. El enemigo ha estado estudiándote siempre, ha estado viendo cuál es tu área vulnerable.
y sabe por dónde te puede llegar, y entonces allí donde muy sutilmente te va a atacar. Yo no sé con qué quizás Pablo había estado lidiando y se sentía una vez más que fracasaba, pero Pablo hace un descubrimiento acá. Dice el verso 21, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Verdad que nuestro espíritu se deleita en la ley de Dios? ¿Sí o no? Cuando leemos la palabra, cuando escudriñamos las escrituras y vemos las verdades, lo que Dios espera de nosotros, hay un deleite en nuestro espíritu que ahora está vivo. Un deleite que no lo teníamos antes. Pero ¿qué sucede? Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y Pablo hace una declaración acá en el verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y esta declaración que Pablo hace allí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ustedes saben que en el tiempo de los romanos tendían a ser muy crueles, ¿no? Y para muestra un botón, la forma en que crucificaron a Jesús, la muerte de cruz era una cosa terrible. Y era una forma de tortura inventada no por los romanos, porque la muerte de cruz ya había sido inventada antes, pero ellos la perfeccionaron para que fuese aún más dolorosa y más cruel todavía. Entonces los romanos tenían eso, ellos inventaban formas de torturar a las personas, los que se rebelaban en contra de su imperio, de su gobierno, de su forma de ser. Ellos inventaban formas de tortura. Y una de las formas de tortura que existía para aquel tiempo era que se tomaba a una persona que se quería castigar y a esta persona le amarraban un cuerpo muerto para que se fuese descomponiendo allí encima de él. Imagínense qué terrible, ¿no? Imagínense la escena. Una persona cargando siempre con un cadáver. Y si usted ha tenido la oportunidad tan siquiera de pasar cerca de un cadáver humano en descomposición, hermano, eso hiede. Eso es algo terrible, es algo feo. Ahora imagínense cargar con eso allí. Algunos creen que cuando Pablo hace esta declaración de quién me librará de este cuerpo de muerte, está haciendo una referencia a esa tortura que practicaban los romanos. Pablo estaba haciendo una referencia porque Pablo se sentía de esa manera, del que era torturado y que cargaba con un cuerpo muerto que le hería. Pero usted sabía que la libertad que nosotros tenemos en Cristo Jesús nos ha llevado a vernos ahora como que estamos cargando con algo que nos hiede. No sé cuántos me están entendiendo en esta mañana. Porque tu espíritu que está dentro de ti, lo que eres tú en esencia, como persona, quiere hacer lo que es bueno delante de Dios y ha sido vivificado tu espíritu y mi espíritu. Pero cargamos con esto. Que por eso Pablo insistía tanto y les decía a los corintios, no vemos la hora en que seamos librados de este cuerpo, que es terrenal, que es temporal, para entonces poseer un cuerpo glorificado en el cual no va a haber pecado. Entonces vamos a poder adorar a Dios de verdad como lo queremos hacer, sin limitación de nuestro cuerpo, sin deseos que no provienen de Dios, sin cosas que no provienen de Dios, porque nuestro espíritu está vivo en Cristo Jesús. Ahora, el hecho de que tú te sientas incómodo, porque sabes, oye, estoy cargando con esto, lucho con esto, me siento como cargando con un cuerpo muerto sobre mí. El hecho de que el pecado te hiera, hermano, el hecho de que haya en ti una repulsión hacia eso, eso indica entonces de que tú no eres cautivo en el pecado. Y que tienes que venir a los pies de Cristo y arrepentirte por lo que cometiste, sí. Pero tú sabes que puedes experimentar el perdón de Dios.
porque ya no somos cautivos, sino que Dios nos ha hecho libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El conocer que Jesucristo pagó el precio, el conocer que yo no tengo que vivir en la inmundicia del pecado, sino que yo me puedo levantar, me puedo sacudir y puedo venir a los pies de Cristo y Él me lava y Él me renueva. Eso me hace vivir una vida libre del pecado en Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y aquí viene la declaración final de Pablo. Luego de esa lucha, luego de allí de manifestar esa contienda interna, dice entonces el verso 24 y 25: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado, de muerte? Verso 25 dice: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Con nuestro espíritu estamos sirviendo a Dios, y lo que ahora vivimos no lo vivimos en este cuerpo, sino que lo estamos viviendo en nuestro espíritu, que está conectado con Dios y que quiere agradar a Dios. Yo veo esto como una nueva vestidura que el Señor ha colocado en nosotros. ¿Cuántos se han vestido de blanco alguna vez? ¿Alguna vez alguien ha tenido la oportunidad de vestirse de blanco, así de blanquito? Yo no sé usted, pero yo cuando he tenido la oportunidad de ponerme así sea un pantalón blanco, yo ando así. Porque lo blanco de nada se ensucia, ¿verdad? Entonces cuando uno se viste, imagínense, yo me imagino las mujeres cuando se van a casar, que se ponen el vestido blanco y ya salen. Se sienten importantes, el momento de la felicidad, pero lo otro es que no se ensucie el vestido, ¿verdad? Porque es un momento, o sea, hay la intención de que te estás conduciendo con cuidado porque no te quieres manchar, ¿verdad que sí? Y ay, si se te manchó un poquito, ¿qué hace? Cónchale, se me manchó, vamos a buscar para limpiarlo, Otra cosa es el que se pone una ropa blanca y va para el campo. Si usted se pone una ropa blanca y usted va para el campo, usted está consciente. Eso es lo más seguro, que se va a ensuciar y no le importa, y se mete por el barro y se metió en el caño hasta aquí a pescar y sacó y en el barro hizo. Y lo hace consciente porque sabe que se va a ensuciar, pero no. Porque no le importa su vestidura, no le importa nada. Él va y se ensucia y se enloda. Hermano, usted y yo somos como ese que se vistió de blanco ahora y que andamos con cuidado tratando de no ensuciar nuestras vestiduras delante del Señor. Ya no andamos con la conciencia como aquel que no le importaba, no. Ahora que nosotros estamos en Cristo y que hemos sido liberados de esa cautividad de pensamiento, nosotros andamos con cautela, con cuidado, porque no queremos mancharnos. Pero el enemigo muchas veces entonces orquesta el panorama para que de una u otra manera veas que, cónchale, le cayó una mancha a tu vestidura. Y el enemigo se va a agarrar de ahí para hacerte sentir culpable y para decirte: ya todo se acabó, ya tú no eres cristiano nada, ya tú no eres evangélico nada. Tú eres un hipócrita que vas a estar yendo a hacer a la iglesia y que vas a seguir leyendo la Biblia y que vas a seguir orando y que vas a hacer y ya échate para ti. Y el enemigo entonces buscando la manera de que por una mancha que tienes la oportunidad de venir a la sangre de Cristo para que te limpie nuevamente, continuamente dice la palabra que su sangre está fluyendo para perdón de pecados. Y es porque constantemente tú y yo estamos expuestos al pecado, por lo tanto su gracia se renueva todos los días. Y si pecas y si fallas, si vas caminando con cuidado, pero por una u otra razón algo sucedió que manchó tu vestidura, no te quedes allí. Quizás por un momento te vas a sentir dolido y es verdad y redargullido, pero ven nuevamente a los pies de Cristo. Porque allí está su sangre fluyendo para ti. No dejes que el enemigo te vuelva a enlodar.
Que por una simple mancha el enemigo te vuelva a llevar a la peor condición. No permitas eso en ningún momento, iglesia. Y el Señor te dice de esta mañana, yo te he hecho libre. Tu libertad ha sido comprada con precio de sangre. Por lo tanto, somos libres del pecado. ¿Cuántos son libres del pecado en este día? Que le puedan dar gloria a Dios.